Hola, te damos la bienvenida a la Iglesia Betel Casa de Dios, donde estás invitado a escuchar un mensaje especial para ti. No te lo puedes perder. Comparte y disfruta con tu familia la palabra de Dios. Muy buen día. Gracias por mantenerse conectados. Les animamos a que permanezcan hasta el final viendo esta enseñanza que Dios ha preparado para todos nosotros. Busquen a su familia. Colóquense cómodos para que vean, anoten en un cuaderno, para que vean, escuchen y pueda permanecer esa enseñanza en nuestras vidas. Visiten nuestras redes sociales como IBCD Oficial y que tengan un excelente día. Hola hermanos, qué bendición poder estar hoy aquí. Qué bello el Señor que me permite compartir esta palabra que viene directo de su corazón para cada uno de nosotros y por medio de la cual vamos a aprender muchísimo. Sobre todo porque es algo tan común que vemos hoy en día con todas las cosas que pueden estar pasando a nuestro alrededor. Hay algo tan característico que si no te está pasando a ti, puede ser que le esté pasando a una persona que sea cercana, a un familiar, a un amigo, y que por medio de esta enseñanza nosotros podemos incluso bendecir a muchas personas, no solamente bendecirnos a nosotros. Y lo que quiero traerte el día de hoy, que el Señor quiere que aprendamos, es acerca del desánimo. El Señor en su palabra una y otra vez nos muestra que su mayor deseo es que nosotros estemos animados, que cobremos ánimo, que en su palabra y en su presencia podamos tener la fortaleza y cobrar ánimo para seguir adelante. Y fíjate que una de las cosas que yo quería era investigar y traer cuáles son las características del desánimo. Porque una de las cosas que tenemos que aprender es a discernir cuando nosotros o alguna persona está desanimada y necesita el ánimo del Señor. Tenemos que tener ese discernimiento, esa sabiduría para decir, esto es el desánimo, entonces voy a tomar el ánimo del Señor. Entonces estuve buscando y encontré que desánimo es un episodio de tristeza o abatimiento que surge por circunstancias de la vida. Se caracteriza por la apatía, la desesperanza y la baja autoestima. Es importante que tomes nota de estos detalles porque más adelante vamos a desarrollar cada uno de estos puntos y va a ser muy, muy importante, muy enriquecedor. En hebreo se utiliza la palabra yeush, que significa sin fuerzas para seguir adelante. ¿Quién no se siente identificado con esto? ¿Quién en algún momento no ha sentido que le falta el aliento, que le faltan las ganas para seguir adelante, que le faltan las fuerzas? Pues déjame decirte que no estás solo. Muchos nos hemos sentido así en algún momento y el Señor, con su infinito amor y misericordia, nos ha levantado. Por su palabra, al estar en su presencia, por alguna persona, algún hermano que siempre está allí para apoyarnos y para levantarnos. El Señor nos usa a cada uno de nosotros y hoy quiere enseñarte cómo puede bendecir Él tu propia vida y cómo puede enseñarte para que tú bendigas la vida de otra persona. El desánimo es un estado que nos paraliza. Es algo que nos paraliza físicamente, espiritualmente y que cuando tú sufres ese bloqueo, te olvidas por completo de los principios que has aprendido de la palabra del Señor. Y es una de las armas que más utiliza Satanás para detenerte y para que no cumplas los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y fíjate que esto ha sucedido desde el inicio de los tiempos. Satanás siempre ha querido detener una y otra vez a los hijos de Dios para que no lleguemos a cumplir todo lo que el Señor quiere para nosotros y para que vivamos en una profunda tristeza, para que vivamos siempre pensando que lo que estamos pasando es lo peor que le puede pasar a una persona. Y déjame decirte que muchos de esos pensamientos y muchas de esas cosas que Satanás trae a nuestra mente son completamente infundadas. Muchas son exageraciones, muchas son cosas que no son reales.
pero que Él utiliza para tropezarnos y para hacernos pensar que este es nuestro fin. Pero nuestro Padre es tan comprensivo con nosotros, es tan bueno que nos ha dejado a través de su palabra un sinnúmero de pasajes en donde podemos encontrar que el ánimo es una de las cosas que Él desea para nosotros, que está en su corazón, que nosotros estemos animados y fortalecidos. Por lo menos, fíjense este que encontré. El Salmo 138:3 dice: cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Proverbios 17:22 dice: gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. En la enfermedad, el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? Ese está en Proverbios 18:14. Entonces fíjate cómo nuestro Padre desea que estemos animados, que nuestro estado natural sea manifestar el gozo y el ánimo que nos fortalece y nos bendice. Y no solamente nos bendice a nosotros, sino que bendice a todos los que están a nuestro alrededor. Y una de las cosas que me maravilla de la palabra del Señor es que no solamente nos dejó aquellos pasajes de victoria, de grandes hazañas, de milagros portentosos, sino que también nos dejó escrito aquellas cosas, aquellas debilidades de muchos hombres y mujeres del Señor que están allí, profetas, apóstoles, que pasaron por tantas cosas y por tantas luchas, igual que nosotros los podemos estar pasando. Entonces, es muy bonito ver cómo en cada situación el Señor nos da un aprendizaje, nos da su sello de misericordia y nos dice: cobren ánimo dentro de todas las dificultades que tienen, y que sabemos que no estamos solos, que muchas veces cuando leemos las escrituras y vemos esos personajes que hicieron grandes hazañas, que el Señor se manifestó con gran poder a través de ellos, y creemos que nosotros no podemos hacer esas cosas porque ellos fueron mayores que nosotros. Y sin embargo el Señor nos dice que no, que ellos fueron personas como nosotros. En este particular, a mí me encanta mucho la historia de Elías, porque aunque fue un gran profeta y que hizo hazañas maravillosas, que el Señor le permitió ver grandes milagros, y que hizo delante de mucha gente traer la gloria del Señor y que Dios se manifestara delante de él, también pasó por situaciones de mucha debilidad. Vemos en Santiago 5:17, donde dice que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Entonces ahí podemos apoyarnos de que definitivamente ellos eran hombres que manifestaban temores, dudas, manifestaban ansiedad, pero de todas esas cosas el Señor las libró, y de una manera increíblemente amorosa. Busquemos en nuestras Biblias, vamos a un poquito a estudiar acerca de Elías y de cómo el Señor lo sacó de este proceso, de esta debilidad que fue el desánimo que tocó su vida en un momento muy específico. En Primera de Reyes, capítulo 19, y veamos lo que está sucediendo en este momento. Dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Desde el capítulo 18 ya venimos viendo, es el pasaje donde Elías reta a 450 profetas de Baal y le dice que levanten un altar, y él va a levantar un altar a Jehová. Entonces él les dice: invoquen a su Dios y yo voy a invocar el mío, y el Dios que se manifieste con fuego, ese es el Dios verdadero. Entonces ese día, por supuesto, los profetas se cansaron de invocar a su Dios y nada sucedió. Y entonces Elías oró, invocó el nombre de Jehová, y Dios se manifestó, y no solamente era un altar normal, él incluso mandó a que lo llenaran de agua, y aquello fue una gloria increíble que se manifestó de parte de Dios, y todo el mundo que estaba allí, todos los del pueblo, adoraron a Dios y reconocieron a Jehová como el Dios verdadero. Por supuesto que esto enfureció al rey,
que era un rey que no estaba con el Señor, y a su esposa, que era Jezabel. Entonces entre ellos comenzaron a hablar acerca de esto. Entonces Jezabel, seguimos en el versículo 2, dice: entonces Jezabel envió un mensaje para que se le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Ahora, ¿qué le sucedió a Elías? Yo me puse a meditar por un tiempo y yo decía: si tú lo respaldaste durante tanto tiempo, Señor, porque no solamente fue ese pasaje de los profetas de Baal, él era un profeta que Dios había respaldado desde hace mucho tiempo y había manifestado muchos milagros y había visto la mano de Dios muchas veces. Yo decía: ¿pero qué le pasó a Elías? Que apenas con una palabra de esta mujer impía se atemorizó tanto. ¿Qué pudo haber pasado? ¿O qué puede suceder en la vida de una persona que ha estado bien durante mucho tiempo, que ha visto la mano de Dios, como para atemorizarse de esta manera y huir como lo hizo? Yo quise estudiar un poco esto y como analizar qué fue lo que pasó por la mente de Elías y poder entender para poder aprender y poder ayudar a otras personas, que es lo que yo les vengo diciendo desde el principio. En primer lugar, el temor y el desánimo bloquearon su mente. Él se olvidó por completo de todo lo que había vivido y cómo Dios lo había respaldado y manifestado con poder. Se dejó llevar por las amenazas de Jezabel, se dejó intimidar por el enemigo, por todo lo que le decía. Porque déjeme decir que si él definitivamente se dejó cegar por el temor. Porque si él hubiese estado ciego, si él hubiese estado pensando con una mente correcta, con todo lo que de lo que el Señor había aprendido, él no hubiese salido huyendo de la manera que lo hizo. Definitivamente él deseaba morirse en aquel desierto. Si él hubiese estado pensando de manera clara, fíjense que ni siquiera hubiese huido tan lejos como lo hizo. No solamente huyó de donde estaba Jezabel a una jurisdicción donde ella y el rey Acab no lo podían tocar, porque cuando él llegó a Berseba, ya eso pertenecía a Judá. O sea que ellos ni siquiera podían llegar allí, por lo menos no de manera fácil. Y dice que él dejó a su siervo allí y estuvo un día más de camino hasta que desfalleció. Y fue cuando dijo que ya no quería seguir viviendo. Entonces entendemos que Elías estaba completamente cegado por el temor. Ahora bien, yo entendía lo siguiente. Sí, claro, conociendo todo lo que Elías vivió después, yo entendía que el Señor, y entiendo ahora, que el Señor definitivamente, cuando nos pone a nosotros un propósito, cuando quiere darnos algo específico para nuestras vidas, Satanás siempre va a tratar de decirte que tú no vas a poder con eso. Y va a tratar de ponerte pensamientos y va a traer cosas a tu mente que van a querer paralizarte una y otra vez para que tú no cumplas eso.
Definitivamente Dios tenía algo maravilloso para Elías. Y era, y lo vas a conocer más adelante si no has leído esa porción de la palabra, que dice que Elías no vio la muerte. Dios tenía un don especial para Elías, un regalo especial, y era que Elías iba a ser arrebatado. Elías no iba a morir, y allí era precisamente donde Satanás quería alejarlo de ese propósito, de que él pudiera llegar a tener ese don maravilloso de parte de Dios, y por eso le infundó el temor que tenía a morir a manos de Jezabel. Porque donde el Señor quiere darte un don, Satanás siempre va a tratar de interponerse para que tú no puedas recibirlo. Por eso podemos entender de que muchos de nuestros temores son totalmente infundados. Muchas de las cosas que Satanás quiere poner en nuestras mentes para que nosotros no continuemos en el camino del Señor y en las cosas que Él nos ha llamado, definitivamente son infundadas. Quizás tú tienes un deseo, quizás tú tienes tú tienes el deseo de cumplir el llamado del Señor para servirle en la música o en el teatro o quieres predicar la palabra del Señor, y Satanás siempre se va a levantar y te va a decir que tú no puedes, que hay otra persona que lo va a hacer mejor que tú, o que quizás es más joven que tú, o que tiene una mejor dicción que tú, y que no, porque ahorita no te están tomando mucho en cuenta, seguro que no te valoran. Siempre va a haber algo que tú vas a ver que es totalmente infundado, pero que Satanás quiere hacerte ver que es cierto, para que tú te atemorices y no logres conseguir aquel don, aquel regalo tan especial que el Señor quiere darte, y sobre todo cumplir el llamado que Él tiene para tu vida. Lo otro que también podemos analizar acerca del comportamiento de Elías, el que está desanimado se aísla. Fíjense que él dejó a su criado. Después que salieron huyendo, que él se fue con su criado, él llegó a Berseba. Y dice que dejó a su criado allí y se fue un día más de camino. Y ahí es donde definitivamente dice, ya no puedo más, hasta aquí llego. Entonces yo podía ver cómo él estaba desanimado, y que es una característica de una persona que manifiesta el desánimo, que se aísla, quiere sentirse solo, y es totalmente lo contrario a lo que el Señor quiere. Él quiere que nosotros estemos rodeados de hermanos. Él quiere que nosotros podamos tener una persona que esté a nuestro lado, que nos anime, que nos aliente, porque más adelante incluso el Señor, cuando levanta a Elías, porque Elías sale de todo esto, incluso le da a una persona, a un sucesor, que fue Eliseo, y que fue un gran compañero para Elías. Entonces el Señor no quiere que nosotros estemos solos, y que todo este proceso por el que nosotros podamos estar pasando, donde estemos tristes, donde nos sintamos desanimados, lo pasemos solos. Él quiere que estemos muy bien acompañados con una persona sabia, una persona que nos dé aliento, y sobre todo por medio de su Espíritu Santo, que podamos entrar en su presencia, que podamos ir todos los días a donde Él está y decir, Señor, dame el aliento que necesito, dame ánimo, dame fuerza, porque estoy que ya no puedo más. Pero siempre buscando primeramente el ánimo del Señor y aquellas personas que nos pueden ayudar y tender una mano para salir de la situación que estamos viviendo. Otra de las situaciones que yo pude ver es que Elías cayó en autocompasión. Ese es un espíritu terrible que nos lleva a experimentar situaciones y pensamientos incluso exagerados. Nos puede llevar incluso a las lágrimas y hasta desear la muerte, como fue lo que le pasó a Elías, que llegó un momento que dijo, Señor, me quiero morir, ya no quiero vivir, ya esta vida no la quiero. Después que había manifestado tantas cosas, después que había vivido tantas cosas de la mano del Señor, ahora vino a menospreciar la vida que el Señor le había dado. Pero todo esto viene por un espíritu de autocompasión. Entonces fíjense algo que él dijo, vamos a buscarlo aquí nuevamente en la Biblia, que dice, quítame la vida, pues no soy mejor
que mis padres. Ahora yo me hacía una pregunta y yo decía, ¿quién le dijo a él que él tenía que ser mejor que sus padres? En ninguna parte de todo ese pasaje, ni en ninguna parte de la palabra, yo he visto que el Señor le da una instrucción a una persona y le dice, tú tienes que ser mejor que tus padres, tú tienes que ser mejor que tus antepasados, tú tienes que ser mejor que fulano o mejor que aquel, porque si no, te tienes que morir, tu vida no vale nada. ¿Quién le dijo a Elías que él tenía que ser mejor que sus antepasados? Él mismo, sus mismos pensamientos y su mismo desánimo y ese mismo espíritu de autocompasión que estaba manifestando decía, yo no soy nadie, yo no soy mejor que mis padres. Entonces, ¿qué podemos ver? Que él se dejó llevar por ese espíritu de autocompasión y eso no bendice para nada. Eso inmediatamente hay que determinarlo y echarlo fuera de nuestra vida. El Señor no quiere nunca que nosotros tengamos un espíritu como ese. Lamentablemente, ¿qué es lo que sucede en el ser humano? Nosotros siempre nos creamos un estándar. Cuando nosotros estamos delante de un trabajo o cuando nosotros vamos a estudiar en la universidad o cuando estamos en la iglesia, entonces nosotros decimos, bueno, yo tengo que ser como tal pastora. O yo tengo que ser como tal evangelista porque yo siento que yo fui llamado a evangelizar y yo tengo que ser como tal. O yo tengo que ser como un profesional, como fulano, que gana tanto dinero, que es famoso, que tiene no sé cuántos seguidores en sus redes sociales. Entonces, nosotros comenzamos a hacernos un estándar y cuando nosotros vemos que no lo llegamos a cumplir por cualquier situación que se nos presente, entonces comenzamos a desanimarnos y comenzamos a darle cabida a aquellos pensamientos, a sentirnos desanimados y a decir, no, yo no sirvo para esto. Definitivamente yo no voy a seguir. Y comenzamos a dar pasos en retroceso o simplemente quedarnos estancados. Y el Señor no quiere eso. Él es siempre amoroso, Él nos sostiene, Él siempre es fiel con nosotros. Ahora bien, tú sabes qué maravilloso es el Señor, que a pesar de todas estas cosas, Él se manifestó en Elías de una manera impresionantemente misericordiosa. Yo de verdad leo este pasaje y yo digo, Señor, tú no tienes límite para la bondad y para la fidelidad. Yo veo dos cosas maravillosas que el Señor hizo por Elías para levantarlo. Lo primero que hizo fue dejar que Elías tuviera un tiempo de reposo y descanso, un tiempo de renovación. El Señor no llegó y mandó un ángel allá donde estaba él muriéndose y le dijo, mira chico, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Por qué tú te estás sintiendo de esa manera? Qué malagradecido eres tú. No, el Señor no lo reprendió, ni lo culpó por sentirse así, ni lo avergonzó. Él envió un ángel a alimentarlo y le dijo, levántate, un ángel a fortalecerlo. Imagínese usted, un ángel que le hizo un pan ahí mismo, calientico, delante de él, para fortalecerlo. Y fue tal lo que ese alimento lo fortaleció, que dice la palabra que después de eso caminó 40 días y 40 noches por el desierto. Imagínese usted, si un pan recién hecho de la panadería esa que a usted le gusta, sabe tan delicioso. Imagínese un pan mandado a hacer por el Señor y que se lo den directamente allí, hecho en el fuego. Ahora bien, en ese tiempo fue ese alimento el que fortaleció a Elías. En nuestros días, la palabra del Señor, nuestro pan de vida, que es Jesús, es el que tiene todo el poder de levantarnos a nosotros y fortalecernos para levantarnos de cualquier situación en donde nosotros nos veamos caídos. Definitivamente el Señor sigue siendo, así como fue misericordioso, sigue siendo misericordioso y bondadoso con cada uno de nosotros. Y nos levanta, nos dice que cobremos ánimo, que allí donde estamos a veces deseando fuerzas, porque no tenemos fuerzas para seguir, allí está el Señor, sin reproches,
solamente para levantarnos y para darnos fuerza. Lo segundo que Dios hizo fue comunicarse directamente con Elías. Ahora vamos a continuar leyendo ahí en Primera de Reyes 19, pero vamos a leer a partir del versículo 9. Dice: allí pasó la noche en una cueva. Entonces, después que caminó 40 días y 40 noches, después que había sido fortalecido, dice que llegó hasta el monte de Oreb, el monte de Dios, y allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Ahora yo también decía, ¿usted cree que Dios no sabía qué hacía Elías metido ahí en esa cueva? Yo decía, pero ¿por qué el Señor le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Fíjense que definitivamente el Señor pudo haberle dicho nuevamente, así como tuvo la oportunidad de hacerlo por medio de aquel ángel. El Señor también pudo haberle dicho nuevamente a Elías, Elías, ¿qué haces aquí metido? ¿Hasta cuándo tienes que estar tú metido aquí? No, el Señor le hizo una pregunta y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Porque definitivamente el Señor quería que Elías reflexionara y que él mismo se diera cuenta del error que estaba cometiendo. Yo, por lo menos, cuando uno de mis hijos a veces le da, usted sabe, por no portarse muy bien, por ejemplo, vamos a poner que no fue obediente. Entonces yo muchas veces le he dicho, yo sé que muchas mamás o muchos papás también lo han hecho. Ajá, ¿qué hiciste? Ah, bueno, hice tal cosa. Ajá, ¿y eso cómo se llama? Ay, ser desobediente. Ah, ok. Por supuesto que sabemos que el muchacho fue desobediente, que el niño hizo algo que no fue correcto, pero le hacemos una pregunta para que él mismo se afirme que hizo algo que no estaba correcto. Entonces yo me imagino que el Señor aquí, con todo su amor y toda su paciencia, fue donde Elías y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Entonces Elías aún tenía un sentir de desánimo en su vida. Entonces dijo, me consume mi amor por ti, Señor Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto y han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que queda. Ahora quieren matarme a mí también. Entonces el Señor le ordenó, sal y preséntate a mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Imagínese, Dios le dijo, levántate y sal de la cueva. Olvídate de Jezabel. No pienses más en todo lo que ha estado sucediendo. Simplemente ve, porque vengo a tu encuentro. Voy a pasar, Elías, voy a pasar delante de ti. Aquí está mi presencia y necesito hablarte, necesito decirte algo. Entonces el Señor pasó por allí, pero dice que primero pasó un gran viento, luego vino un terremoto y luego vino un gran fuego. Y Elías en cada una de esas situaciones pensaba que ahí se iba a manifestar el Señor, pero en ninguna de esas estaba Dios. Imagínese usted que venga un fuego, que venga un terremoto y usted dice, no, ya, aquí fue que el Señor me habló, aquí fue que dijo, porque usted se lo imagina, que viene Dios con todo su poder. Pero resulta que no, en ninguna de esas circunstancias estaba el Señor. Dice que luego vino un sonido apacible y delicado. Su voz vino de una suave brisa. ¡Qué maravilloso! Ahí estaba el Señor. Pero una de las cosas que a mí me maravilló fue que Dios sacó a Elías de la cueva del desánimo. Dios le mostró a Elías en ese momento, y usted lo puede leer en la palabra, que le dijo que ese no era su fin, que él tenía aún muchísimas tareas para él. Inclusive iba a ungir a unos reyes,
iba a ungir a Eliseo, que era el que lo iba a suceder a él como profeta. Tenía muchas tareas todavía para Elías. El Señor lo levantó y lo sacó de la oscuridad y lo llamó a la luz. Lo sacó de esa cueva oscura de desánimo donde Elías se había metido, lleno de temor y lleno de ansiedad. Y le dijo: Elías, sal de allí, porque aquí afuera está la luz y está mi presencia. Así quiere decirte hoy el Señor. Él quiere decirte que a pesar de todo lo que ha pasado, tú sigues siendo un hombre y una mujer que el Señor quiere usar y que quiere cumplir los propósitos de Él en tu vida. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hoy en día, todos los días, conseguir ese pan, ese alimento, eso que nos da el refrigerio? Es únicamente buscando su presencia, buscando su palabra. Esa renovación de fuerzas la vamos a conseguir solamente pasando esos momentos especiales delante de la presencia del Señor. Esos momentos donde nos dice ven, donde Él nos dice sal de la cueva y ven a mi encuentro. Dios está anhelando en todo tiempo que pongamos la mirada en Él, que no pongamos la mirada en las circunstancias, en nada de lo que nos rodea, que solamente miremos su luz y su misericordia. Fíjense que en Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y que esa gracia nos ayude en el momento que más necesitamos. Esa gracia que el Señor nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo es lo más maravilloso que podemos tener. Es un tesoro valioso y que nos va a dar ese ánimo y nos va a infundir ese aliento. Y no solamente a nosotros, porque muchas veces, es verdad, a veces hemos caído y nos hemos levantado y estamos fortalecidos. Pero muchas veces hay personas que están cerca de nosotros que necesitan tanto del amor de Dios y que necesitan tanto salir de esa cueva del desánimo, y que ya nosotros, sabiendo todas estas cosas, podemos animarle y bendecirle, porque eso es una de las grandes cosas que el Señor nos dejó, que no solamente nosotros por la palabra podamos ser bendecidos, sino que podamos levantar a otros. Yo espero de verdad que cada día podamos decirle gracias, Señor. Gracias porque por medio de este aprendizaje y por todas las cosas que nos has enseñado en la palabra, nosotros podemos entender cuáles son tus propósitos para nosotros. Yo de verdad te animo a que tú puedas todos los días tener un encuentro especial con el Señor. Eso es lo que va a permitir que te mantengas animado y que te mantengas con gozo. En este momento vamos a pedirle al Señor en una oración muy sencilla, pero con mucho corazón, que nos ayude a discernir y que nos ayude a entender cuál es el propósito y cuál es el nivel de adoración que quiere de parte nuestra por medio de mantener nuestro ánimo y nuestro gozo. Gracias, Señor Padre Celestial, porque nos muestras el camino. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos entender, Señor, cómo podemos llegar a tu luz, cómo podemos estar delante de tu presencia. Señor, te pedimos que puedas quitar de nosotros todos aquellos pensamientos que no te agradan, aquellos que no van a ayudarnos a cumplir el propósito que tienes para nosotros. Te damos la gloria y la honra, Señor. Pero también te pedimos que nos ayudes en todo tiempo, porque queremos estar con gozo y queremos tener el ánimo que solamente viene de ti, Señor. Gracias, amado Rey, porque nos libras de todo mal y porque siempre estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por este tiempo. Gracias porque podemos compartir la palabra del Señor y espero que pronto nos volvamos a ver. Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por haber recibido esta enseñanza tan poderosa que nos llena de fortaleza.
comparte este video, comparte esta enseñanza, visítanos en nuestras redes sociales IBCD Oficial. Te animo a que nos acompañes, a que adoremos y celebremos y exaltemos el nombre de Jesús a través de esta adoración que viene a continuación. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 oh.
soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor abrió todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Gracias por acompañarnos. Sigue conectado con nosotros suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. No te olvides de compartir a Jesús enviando este mensaje a tus amigos. Iglesia Betel, Casa de Dios.